En este punto retomaremos uno de los conceptos más importantes que se encuentran dentro del relato de la creación. Como ya lo hemos señalado en varias ocasiones, este relato tiene el propósito de contarnos cómo Dios estaba creando un hogar, una casa en la que Él pudiera habitar junto con su creación. Es decir, este relato presenta la resemblanza de cómo se crea una tienda en el desierto. Cuando se dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hace alusión a este desierto, en el que Dios puso sus ojos para poder establecer sobre él su hogar. Él puso un techo, puso las paredes y puso la alfombra en la que podría habitar su creación. De esta manera podemos aprender que la parte central de este relato no es aprender ciencia, sino aprender a cómo construir un hogar. Y podemos subrayar que la intención original de este relato es enseñarnos el proceso a través del cual Dios construyó su hogar, y para que el hombre obtuviera un ejemplo de cómo hacerlo a una escala pequeña. Esto quiere decir que de la misma manera en la que Dios construyó un hogar que incluye a toda la creación, el hombre tiene que construir un hogar para su propia familia. A lo largo de este relato son varias las ocasiones en las que se menciona que todo era bueno. La expresión en el texto hebreo es Ki Tov. La palabra Tov es una expresión en el texto hebreo que proviene de la raíz Tov, que significa rodeando la casa. Es decir, son todas aquellas acciones que se realizan en torno a la casa o a la familia que aseguran su supervivencia en un ambiente sano. Dentro de la etimología de la palabra Tov encontramos la siguiente definición. La palabra Tov está compuesta por dos letras. La primera es la figura de un canasto. Esta figura significa rodear o contener. La segunda letra es la letra Bet en el texto hebreo, que significa la casa. La unión de ambas letras significa rodeando la casa. Esto significa que cuando rodeamos nuestra casa con gracia, belleza, amor, cuidado y prosperidad, hacemos que ésta funcione correctamente. Uno de los significados extendidos de la palabra Tov es funcional, o algo que funciona de acuerdo al propósito por el cual fue creado. El concepto de Beit HaTová, o la buena casa, es la expresión más alta de fe que tenemos nosotros en el Creador. Cuando aprendemos de Él, cuando conocemos que Él hizo todas las cosas buenas y rodeó a su propia creación con gracia, belleza, prosperidad, cuidado y amor, sabemos que nosotros podemos expresar las mismas características dentro de nuestra propia familia. Esto hace que nuestra familia se vuelva buena. ¿Sobre qué principios descansa la expresión Beit HaTová? Hay tres principios fundamentales en los que descansa el concepto de una buena casa o una buena familia. El primer concepto y el más importante es Ahavá. Ahavá en el texto hebreo se traduce como el amor. Desde la etimología en el hebreo podemos aprender que esta palabra significa mirar en torno a la casa, y es el deseo de procurar el bien máximo posible a otra persona. También es reunir las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de los demás miembros de la familia, en su salud, en sus emociones y en su bienestar físico. Esto debe entenderse como el sentido de responsabilidad para procurar el bien de los demás. El segundo punto que podemos señalar sería conocido como Kiná. El concepto de Kiná en el texto hebreo puede entenderse como reunir las condiciones necesarias para el cuidado y la protección de los demás. Este concepto está relacionado con valorar a la familia como el milagro y el regalo más grande que se ha recibido de parte de Dios, y asumir la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos sobre todas las cosas. Esta palabra hace alusión a las aves que cuando construyen su nido se colocan encima de sus huevos para procurar su cuidado. Las aves, sin importar el clima o las condiciones adversas, se quedan sobre su nido para procurar su cuidado. Y la tercera expresión que podemos señalar es la palabra gen.
Gen se puede traducir desde el texto hebreo como gracia o belleza y señala que una de las partes importantes para la función normal de una casa es que ésta se encuentre en condiciones óptimas, debiendo ser un lugar bien iluminado, limpio, sin lugares peligrosos donde pudieran sufrir accidentes los integrantes de la familia. La palabra gen señala un lugar agradable para vivir. Aunado a todo lo anterior, podemos subrayar que algunas traducciones de la palabra tov, que es bueno en el texto de Génesis, son las siguientes: bueno, bien, bondad, alegre, justo, prosperidad, precioso, rico, hermoso y contento. Todas estas son las características que debe presentar una casa que se considera funcional. En Génesis capítulo 3, en el verso 5, encontramos el arquetipo para la palabra tov. La palabra contraria a la expresión tov en Génesis es ra'á. Ra'á es una palabra que comúnmente se ha traducido como malo, pero desde su etimología podemos aprender que esa expresión significa disfuncional, es decir, algo que no cumple con las características y los propósitos por lo cual fue creado. También desde la etimología pictográfica aprendemos que Ra'á significa un hombre con la mente retorcida o una persona que va en contra de los propósitos que Dios ha enmarcado en su palabra. La expresión Ra'á significa disfuncional, malo, perverso, dañino, malo, lastimar, afligir, enfermo, gritar, pena y tristeza. Todas estas serían las características de un hogar disfuncional o de un hogar que no cumple el propósito para el cual lo creó. Dentro de nuestra sociedad, el concepto de Beit Avraham o familia disfuncional es visto como uno de los moldes para la sociedad actual. Dentro de los medios principales de comunicación encontramos familias disfuncionales que se han vuelto el molde para las familias en casi todo el mundo. Pero cuando estudiamos el relato de la creación, podemos visualizar a Dios como un padre creando un hogar funcional, es decir, un hogar basado en el orden, en el cuidado, el amor y la protección. Y podemos ver a Dios teniendo un sentido de responsabilidad para su creación, procurándole el bien posible. Conocer esta verdad será la primera piedra para poder construir un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios.